va a servir como modelo esa actividad que vamos a hacer. Habíamos dicho que lo haríamos a primera hora, dijimos, habíamos marcado para las 7:50 hasta las 8:20, ¿es cierto, no? Habíamos marcado para ese horario. Sí, perfecto. Bueno, vamos a dejarlo para hacerlo al final, ¿ok? En la última hora que nos corresponde. Vamos a hacer entonces primero, vamos a desarrollar nuestra clase hasta el lugar donde tenemos que llegar, y después arrancamos con la actividad. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Porque veo que más compañeros se van conectando. El día de ayer hubieron algunos inconvenientes, algunos que no podían entrar en la plataforma. Bueno, entonces solamente para evitar esos inconvenientes, vamos a dejarlo para los últimos minutos. ¿Sí? Bueno, hoy nos toca desde las 7:40 hasta las 11:20, si no me equivoco. Entonces, sí, vamos a tener el tiempo. Muy bien. Bueno, mi querido equipo, hoy nos toca hablar sobre lo que es el tejido sanguíneo, ¿ok? Sí, señores, la sangre también es un tejido. ¿Y qué tipo de tejido es la sangre? ¿En dónde encaja? ¿En cuál de los 4 tejidos fundamentales encaja este tejido? Recuérdense, los tejidos fundamentales son el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El tejido sanguíneo encaja en el tipo de tejido conectivo, tejido conjuntivo. Eso. La sangre es un tipo de tejido conectivo, pero un tejido conectivo especializado, diferente. ¿Diferente por qué? ¿Qué le hace diferente a este tejido con los demás tejidos conectivos? Y bueno, lo que tiene de diferente es que es el único que se encuentra en un estado líquido. ¿Ok? ¿Se entiende? El tejido sanguíneo es un tejido conectivo que se encuentra en un estado líquido, está fluyendo y se encuentra dentro del aparato cardiovascular. Lo vamos a encontrar entonces dentro del corazón, dentro de las arterias, dentro de la vena, por donde va fluyendo. ¿Sí? Ahora, de hecho, la sangre, okay, al igual que cualquier otro tejido, está conformada por células. Porque si no tuviese célula, no sería un tejido. ¿Sí? Entonces, tiene células. Y un grupo de células bien surtido, ¿ok? Una gran variedad de células, ¿ok? Donde vamos a hablar de los grupos, está, de las células, donde están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, ¿sí? Vamos a mencionar, vamos a estudiar. Y bueno, entonces está conformada por células. Y así también está conformada por un material, ¿ok? Por una materia extracelular, como cualquier otro tejido, ¿sí? Conjuntivo. Los tejidos conectivos o los tejidos conjuntivos se caracterizan bastante por el medio que los rodea, por el espacio extracelular, por el material extracelular, ¿ok? Entonces, eso les caracteriza bastante al tejido conjuntivo, ¿sí? El ambiente donde están las células, ¿ok? Que corresponde a la matriz extracelular. Ahora, la matriz extracelular aquí del tejido sanguíneo es líquido, ¿ok? Y eso es lo que le caracteriza. Ese líquido, ese material extracelular, lo conocemos como plasma, ¿ok? Plasma, ¿ok? Bueno, entonces es lo que le caracteriza. Ahora, el volumen de sangre en un adulto promedio, ¿ok? De 1,78 de estatura y con 80 kilogramos aproximadamente, ¿ok? Ese individuo promedio, tiene alrededor de 6 litros de sangre, entonces, en su organismo, lo que equivale al 7 al 8% de su peso corporal, ¿sí? Bueno, señores, no hace falta que me escriban sus nombres. Yo veo
fíjense, están haciendo una lista larga, 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 larga. No es necesario, ¿ok? No es necesario. No es el método en el cual aplico la asistencia, ¿ok? De hecho, ahí lo voy a eliminar, ¿ok? Borré la lista, no hace falta que escriban, ¿sí? No hace falta que escriban nada. Simplemente tienen que ingresar con sus nombres y sobrenombres, y nada más, ¿ok? ¿Se entendió hasta ahí? Es solamente entrar con nombre y sobrenombre y ya está. ¿Ok? No hace falta escribir nada, ni presente, ni nada. ¿Ok? Y estar conectado, porque estar conectado solo no significa estar presente. Por ahí les puedo preguntar algo y si no responden, van a tener que llevar ausente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Continuemos. Bueno, hay alguien que se llama Silvana, que no puso no puso su sobrenombre. Por favor, nombre y sobrenombre. Silvana, seguramente es nueva, seguramente es nueva. Entonces le pido a Silvana que cierre su sesión, vuelva a ingresar y coloque su nombre para de esta manera estar de forma correcta en la lista, ¿sí? De asistencia que se va generando aquí. Bueno, le avisan a Silvana, por favor. Silvana, ¿me escuchas? No, bueno, yo lo voy a eliminar. Gracias, Silvana. Vuelve a ingresar. Muy bien. A ver, señores, la característica de la sangre. A ver, ¿cómo es la sangre? La sangre es viscosa, es un líquido viscoso, es un líquido ligeramente alcalino, ¿ok? Y se presenta con una coloración roja, ¿ok? La sangre es roja, la sangre es viscosa, ligeramente alcalina y roja, ¿ok? Característica de la sangre. Bueno, por ahí alguien me vaya a decir, profe, pero la sangre azul, la sangre verde, no sé, al menos del ser humano, aquí en el planeta Tierra es verde, si de por ahí alguien pertenece a una familia de extraterrestres, o no sé, de otro grupo, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí, no sé, pero al menos la del ser humano, aquí, señores, la sangre tiene estas características. Roja, alcalina, viscosa, ¿ok? Bueno, señores, ustedes van a escuchar hablar de la sangre arterial y sangre venosa. Sí, se habla de una sangre arterial y una sangre venosa. ¿Y cómo? Bueno, es el mismo tejido, pero algunos de sus componentes o de lo que está transportando esa sangre varía en la arterial con la venosa. Bueno, veamos. Sangre arterial. La sangre arterial, la sangre arterial es una sangre rica en oxígeno, es rica en nutrientes, contiene glucosa, ¿ok? Además, fluye con una alta presión, ¿ok? Rica en oxígeno, nutrientes, carbohidratos y fluye con una mayor presión. Sangre arterial. La sangre venosa, en cambio, es rica en sangre carboxigenada, sangre que tenga CO2, ¿ok? Sangre rica en productos de desecho, ¿ok? Sangre rica en productos de desecho, en compuestos nitrogenados, por ejemplo, urea, y además fluye con menor presión, ¿ok? Bueno, entonces, allí haciendo una diferencia entre sangre arterial y sangre venosa. Ahora, debido a estas características también hay una diferencia en el tono o en la coloración, ok, fíjense, aquí tenemos la sangre arterial por un lado y aquí tenemos la sangre venosa por el otro lado. ¿Hay una diferencia en el color? Sí, hay una diferencia de color. ¿Por qué? Y justamente por lo que van transportando, ¿ok? La arterial es rica en oxígeno, la venosa es rica en CO2, ¿ok? Entonces, eso le da esa coloración más oscura.
Fíjense que la arterial es un color rojo, bien rojo, rojo rutilante, es un rojo rutilante, y la venosa es una sangre entonces más oscura, más vinosa, un rojo vino, podemos decirlo, ¿sí? Un rojo vinoso. Y bueno, entonces, fíjense con relación a las diferencias entre sangre arterial y sangre venosa. Muy bien. Ahora, señores, ustedes estudiarán en anatomía que en nuestro organismo, en el organismo del ser humano, hay dos circuitos, ¿ok? Dos circulaciones. Una circulación corresponde a la circulación general, la circulación sistémica, la que lleva la sangre entonces desde el corazón hacia los tejidos y luego de los tejidos hacia el corazón, ¿ok? En esa circulación general, en esa circulación sistémica, las arterias que salen del corazón llevan esa sangre oxigenada, rica en nutrientes, a los tejidos. Y las venas recogen esos productos de desecho, recogen CO2 y van hacia el corazón. También hay una circulación pequeña o una circulación también conocida como circulación pulmonar, ¿sí? Es otra circulación que también, ¿ok? Parte del corazón, ¿ok? Donde las arterias llevan la sangre del corazón hacia los pulmones, ¿ok? Y esa sangre que está llevando allí la arteria es diferente porque en realidad lo que está llevando esa arteria en esa pequeña circulación, la arteria está llevando sangre venosa, o sea, sangre rica en CO2, ¿ok? La arteria allí, la arteria pulmonar, está llevando sangre rica en CO2 hacia los pulmones para que sean eliminados estos dióxidos de carbono y sean intercambiados por oxígeno, ¿ok? Y esa sangre oxigenada, vuelve nuevamente al corazón por venas. O sea, las venas en la pequeña circulación pulmonar, están transportando sangre oxigenada. O sea, diferente a lo que estuvimos nosotros estudiando aquí. ¿Ok? Es diferente a lo que estuvimos estudiando aquí. Bueno, sucede que esto que nosotros estuvimos mencionando aquí corresponde a la gran circulación. ¿Ok? O circulación, podemos decir circulación sistémica. Gran circulación, circulación sistémica. ¿Ok? Pero hay una pequeña circulación o circulación pulmonar donde las cosas aparecen invertidas. ¿Ok? Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, vamos a dejar bien en claro la definición de arteria y de vena. ¿Sí? En realidad, las arterias, ¿ok? Y las venas, bueno, son órganos. Que también son órganos porque están conformados por varios tejidos. Ahora, las arterias son órganos del aparato cardiovascular que tienen como objetivo, el objetivo de la arteria, ¿ok? Es transportar la sangre desde el corazón para afuera, desde el corazón hacia los tejidos. Ya sea esta sangre oxigenada en la gran circulación, o ya sea esta sangre carbooxigenada en la pequeña circulación. ¿Se entiende? Arteria es aquella que transporta la sangre desde el corazón hacia los otros órganos, ¿sí? Y sangre venosa, entonces las venas son órganos del aparato cardiovascular que tienen como objetivo transportar la sangre hacia el corazón, ¿sí? Ya sea esta sangre carbooxigenada en la gran circulación o ya sea esta sangre oxigenada en la pequeña circulación. ¿Se entiende? Arterias van del corazón a los órganos, venas de los órganos al corazón. ¿Se entiende? Y esto sí se cumple en la pequeña circulación y en la gran circulación.
¿ok? Ahora, el contenido, lo que van transportando, nada más es lo que varía con relación a la pequeña circulación con la gran circulación. Bueno, muy bien. ¿Cuáles serían las funciones de la sangre? ¿Para qué sirve? ¿Es importante? Señores, sí, es importante. ¿Ok? Y bueno, veamos aquí algunas de sus funciones. ¿Ok? Probablemente aquí no esté mencionado algunas, se me habrá escapado. Por ahí ustedes me pueden decir también, no hay problema. Pero les voy a ir citando. Les iré citando algunas funciones de este tejido sanguíneo, de la sangre. ¿Sí? Bueno, lo más básico que todo el mundo conoce es que la sangre transporta gases, transporta oxígeno, ¿ok? Y CO2, la sangre lleva oxígeno para los tejidos, para los órganos, ¿ok? Y recoge el CO2, ¿ok? Dióxido de carbono de los tejidos para llevarlo después hacia los pulmones, ¿ok? Bueno, transportan, entonces sirven como transporte. Pero no es lo único que transportan. La sangre también transporta nutrientes, ¿ok? Transportan nutrientes, son absorbidos por el intestino, ¿ok? Son recogidos por la sangre y, bueno, recorre por la sangre para después llegar hacia los demás tejidos, ¿ok? Después transportan también electrolitos y también transportan hormonas. A través de esta, por ejemplo, bueno, realmente podemos decir que la sangre conecta. Sí, habíamos dicho que la sangre es un tipo de tejido conectivo. O sea, la sangre conecta. Sí, la sangre conecta. La sangre es un tejido conectivo. ¿Y cómo? Por ejemplo, qué conecta? Y bueno, fíjense, podemos mencionar una glándula que está aquí en el cráneo, aquí dentro, que se denomina glándula pituitaria. Pituitaria o adenohipófisis, o sea, ¿ok? Una parte de esa glándula, adenohipófisis. Fíjense que esa hipófisis, esa glándula, controla la función de otras glándulas que encontramos en nuestro cuerpo. O sea, esa glándula pituitaria, esa hipófisis, ¿ok? Que está aquí, controla funciones de la glándula tiroides, que está en la región cervical, controla las funciones de la glándula suprarrenal, que están en la región abdominal, controla la función de las gónadas, testículo del hombre, ovarios en la mujer. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace esa glándula que está aquí para comunicarse con las otras, para poder controlar la función? Y bueno, a través de la sangre, que esta glándula que está aquí libera hormonas que pasan a la sangre y la sangre se encarga de llevarlo hasta el órgano que corresponde, ¿sí? Entonces, fíjese que allí le encaja bien esa clasificación de tejido conectivo a la sangre, ¿sí? Porque está conectando, ¿se entiende? Conecta órganos. Es un ejemplo nada más la que le estoy poniendo aquí, ¿ok? De cómo conecta la sangre entonces a los órganos. ¿Qué más? La sangre también tiene a su cargo la regulación de la temperatura corporal. Señores, la sangre es caliente, ¿ok? En el sexo masculino es caliente, en el sexo femenino ya sabemos que es frío. La sangre es fría en las mujeres. Bueno, no, mentira. Está bien, es caliente, está bien, la sangre es caliente. ¿Ok? Y tiene a su cargo entonces la regulación de la temperatura corporal. Además, en la sangre, fíjense, claro, dijimos, la función que muchos conocemos ya antes de estudiar medicina es que la sangre lleva oxígeno, ¿verdad? Sí. Esto se debe a que en la sangre encontramos células que se denominan glóbulos rojos, ¿ok? Glóbulos rojos, que contienen proteínas dentro que se llaman hemoglobina, ¿ok? Hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina le permite poder transportar ese oxígeno, ¿ok? Ahora, esos glóbulos rojos también dentro
contienen algunas enzimas que van a contribuir también para la regulación del equilibrio ácido-base, el pH de la sangre. Dijimos que la sangre es ligeramente alcalina, ¿ok? Pero cuando la sangre se vuelve muy ácida, el pH disminuye, ¿ok? O la sangre se vuelve muy alcalina, ¿sí? El pH sube. Bueno, entonces la sangre, sus células contienen enzimas que pueden contribuir con esa regulación y así también la sangre recurre a órganos para restablecer ese pH. Recurre, por ejemplo, al pulmón, ¿ok? Recurre, por ejemplo, al riñón, dicen ahí. Bueno, entonces la sangre recurre a esos órganos para que se pueda restablecer el pH, el ligeramente alcalino, ¿sí? Bueno, de hecho, la sangre busca el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿sí? Gracias a la sangre se da ese equilibrio. Equilibrio que nosotros lo conocemos como homeostasis, ¿ok? Homeostasis, el término que utilizamos para hacer referencia al equilibrio en nuestro organismo, ¿sí? Entonces la sangre contribuye en gran parte con eso, ¿sí? Depende de ella. Muy bien. ¿Qué más? También, la sangre también, homeostasis es cualquier tipo de, sí, equilibrio. Está equilibrio, homeostasis, ¿sí? Si vas a utilizar el término equilibrio en medicina, ¿ok? En vez de decir equilibrio, vas a decir homeostasis, ¿sí? Bueno, además, contribuye con la defensa inmunológica. ¿Sí? La sangre contribuye con el sistema inmunológico. Los seres vivos, en este caso nosotros, los seres humanos, tenemos un sistema inmunológico. Sí, ¿ok? Un conjunto de células y proteínas que van a protegernos de todo aquello que quiera ocasionarnos una enfermedad. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque en nuestro organismo puede ingresar montones de tipos de moléculas, de microorganismos, y bueno, y pueden ocasionarnos algún daño. Entonces, por eso contamos con un sistema inmunológico. Ahora, la sangre contribuye con ese sistema. ¿Por qué? Porque la sangre tiene células de la defensa, ¿ok? Los glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos, donde hay una gran variedad de células que ya vamos a conocer. Y también la sangre cuenta con proteínas que van a contribuir con ese sistema inmunológico. Los anticuerpos, los sistema de complemento, ¿ok? Bueno, entonces son ejemplos de proteínas que contribuyen con la defensa inmunológica. ¿Qué más? La sangre también, fíjense, contribuye con la coagulación sanguínea. O sea, la sangre tiene un mecanismo que presentan células y proteínas, los cuales van a contribuir con esa coagulación de la sangre y evitar, por ejemplo, que alguien muera por pérdida de sangre, muera desangrado, ¿sí? Entonces, esa función se debe a que la sangre tiene células, ¿ok? Que participan en ese evento, como las plaquetas, o conocidas también como trombocitos, y también cuentan con el fibrinógeno, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué más? La sangre también tiene función excretora. Aquellos productos de desecho, ¿ok? Que se va generando en un tejido, en un órgano, es recogida por la sangre, ¿sí? La sangre lo recoge y lo lleva a algunos órganos, ¿ok? Que van a eliminar ese producto de desecho, ¿ok? Por ejemplo, el riñón. El riñón entonces capta esos productos de desecho y lo elimina, está con la orina, ¿sí? También ocurre esto en el hígado, porque hay productos de desecho, está, que se van enviando entonces con la bilis, en el pulmón también, ¿ok? El CO2, por ejemplo, el CO2, entonces es eliminado por el pulmón. Entonces son lugares
Entonces la sangre contribuye con una función excretora también, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta ahí algunas de las funciones de la sangre? Mencionamos algunas nada más. Bueno, bueno, alguien preguntó algo, voy a mirar después. Bueno, entonces, algunas de las características de la sangre, nosotros podemos evidenciarlo en un proceso inflamatorio, ¿sí? Inflamación. ¿Ya escucharon hablar de inflamación? Yo creo que en portugués se dice lo mismo, inflamación. Imagínense una inflamación de un tornozelo, de un tobillo. Inflamación de tobillo, esguince de tornozelo. No sé, sí, es lo mismo. Bueno, entonces, ese tobillo, ese tornozelo, inmediatamente después de presentarse ese evento, ¿ok? Ocurre esa lesión, ¿qué va a pasar con ese tobillo? Bueno, primeramente va a ocurrir una hinchazón, va a aparecer aumentado de tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese evento, en esa lesión, en realidad hubieron también rupturas de varios capilares sanguíneos, varios vasos sanguíneos fueron dañados, entonces la sangre que es líquida comienza a escurrir, comienza a salir, ¿ok? A extravasarse y se comienza a depositar allí, entonces, entre los tejidos, ¿ok? Entonces, eso hace, esa sangre que se derrama de esos vasos sanguíneos dañados, entonces hace que en este tobillo, entonces ahora aparezca hinchado. ¿Se entiende? Allí nosotros evidenciamos que la sangre es líquida, ¿sí? Que la sangre puede escurrir, que la sangre se puede derramar, ¿ok? Ocupar un espacio, tener después la forma del recipiente donde se encuentra, o sea, la característica de todo un líquido, ¿ok? Bueno, ese evento, hinchazón o tumoración, ¿ok? O edema, si quieren decirlo también, ¿ok? Es un signo cardinal de inflamación. La tumoración es un signo cardinal de la inflamación, algo que le caracteriza a una inflamación. ¿Me siguen hasta ahí? Yo creo que sí. Después, ¿qué más? Ese tornozelo, ese tobillo, va a presentar un color, se va a presentar en una coloración roja, o sea, va a estar roja, ¿sí? O el tobillo va a estar rojo, vermelho es rojo, sí, vermelho. ¿Y por qué? Porque la sangre es roja, ¿sí? Se queda roja porque la sangre es roja. Entonces, eso lo conocemos como rubor. Rubor. Está segundo signo inflamatorio. A mí me sale que aquí está normal. Alguien me dice aquí trabando. ¿Me escuchan bien? Yo creo que sí, me tienen que escuchar. Sí, normal. Díganle F5. Bueno, entonces, segundo evento, segundo signo cardinal de la inflamación. Entonces, rubor, esa coloración roja. ¿Qué más? Ese tornozelo, ese tobillo queda caliente, caliente, quenchiño, eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre es caliente. ¿Sí? Entonces tenemos tres signos cardinales en la inflamación: tumor, rubor, calor. ¿Se entiende hasta ahí? Signos cardinales en la inflamación. Esto le caracteriza a una inflamación: tumor, rubor, calor. ¿Sí? Y estos tres signos tienen que ver con la característica de la sangre. Hay otros signos cardinales más, solamente para completar aquí el combo. Entonces, tumor es hinchazón, calor es kenchi, ¿sí? Rubor significa vermelho, ficar vermelho, ¿sí? Rubor, bueno, ¿ok? Ahora, otros signos
yo solamente para terminar los signos cardinales de la inflamación, obviamente eso presenta dolor, duele, ¿sí? Dolor, ¿ok? Dolor. Y por último, pérdida de la función, ¿ok? Pérdida de la función que puede ser temporal o que puede ser permanente. Por ejemplo, alguien que tiene esa lesión en el tornozelo o en el tobillo no va a estar caminando normalmente. Entonces hay de cierta manera una pérdida de la función, ¿ok? Entonces son signos cardinales de inflamación: rubor, calor, tumor, que tienen que ver con la característica de la sangre, dolor y pérdida de la función. 5 signos cardinales de la inflamación, ¿ok? Bueno, hablemos de los componentes de la sangre. ¿Cómo está conformado? Muy bien. A ver, hagamos lo siguiente. Tomamos la muestra de un paciente. Ahí, tomamos la muestra con una jeringa. Retiramos unos 10 ml. Esa muestra colocamos en un tubo. Fíjense, allí está la sangre roja, en estado líquido. Muy bien, colocamos en un tubo. Colocamos en un aparato, ¿ok? Que se utiliza en los laboratorios entonces bioquímicos, que es una centrifugadora, ¿ok? No sé si le dan otro nombre, pero es una centrifugadora al final de todo, que comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas a esa muestra y después de un cierto tiempo, vemos que la muestra queda de esta manera, ¿ok? O sea que, fíjense, allí pasó a quedar de esta manera. ¿Qué ocurrió allí? Allí ocurrió una separación de sus componentes, ¿ok? Donde el componente sólido, o sea, los sólidos serían las células, el componente sólido, las células, quedaron en el fondo, quedaron allí en el fondo del tubo de donde se colocó la muestra, y el componente líquido quedó para arriba. ¿Se entiende? Entonces, aquí, el componente líquido, que es el espacio extracelular del tejido sanguíneo, ¿ok? Entonces, corresponde al plasma. Esto es el plasma. Y lo que queda allí debajo, lo que queda aquí debajo, corresponde a los componentes celulares, ¿ok? Componente sólido, componente celular o elementos formes, así también lo podemos denominar. Elementos formes, componente celular. Bueno, entonces estos van quedando aquí debajo, en el fondo, ¿ok? Ahora, aquí el plasma, en condiciones normales, ¿verdad? En un valor promedio, el plasma corresponde al 55%, ¿ok? Entonces, ¿cuánto le corresponde a los elementos formes? A ver, aquí el componente líquido, 55%, ¿ok? ¿Cuánto le corresponde entonces a los elementos formes? Y bueno, 45%, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí? 45%. Muy bien, excelente. Ahora, vamos por este lado. Aquí puse 65, corríjanme después, tenía que decir 55. Ahí, 55. Bueno, muy bien, vamos aquí a los componentes celulares. Aquí están los 45%, 45%, muy bien, componentes celulares. De ese 45%, 99%, o sea, la mayoría, casi todo, corresponde a los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, o también conocidas como eritrocitos o hematíes, con H. ¿Ok? Glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos, es lo mismo, ¿sí? Corresponden al 99% de ese componente celular, ¿sí? Después tenemos aquí, de este 45%, hemácias, ¿sí? Muy bien, Ana. De ese 45%,
no más del 1% corresponden a las plaquetas. Allí, las plaquetas, ya casi el 1%, plaquetas también conocidas como trombocitos, ¿ok? Trombocitos o plaquetas es lo mismo. Y no más, tuve un hipo, y no más del 1%, fíjense, o sea, de este 45%, de 45%, no más del 1%, en un valor mucho más bajo que las plaquetas, bueno, corresponde a los leucocitos. Leucocitos o también conocidos como glóbulos blancos, ¿ok? Glóbulos blancos o leucocitos. Bueno, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, eritrocitos, a ver si quedó claro. A ver, vamos aquí, otra vez. Este componente sólido que yo estoy viendo aquí, el componente sólido, está representado mayoritariamente por quién. ¿Quién representa mayoritariamente a este componente sólido? Eritrocitos, perfecto. Eritrocitos, hematíes, ¿ok? Bueno, ok, excelente, muy bien. ¿Y dónde están los glóbulos blancos? Y bueno, los glóbulos blancos y las plaquetas están esta parte, fíjense, bueno, porque corresponde a un valor menor aquí, esto, aquí están las plaquetas y los eritrocitos, que juntos representan 1% o tal vez un poco más, y los glóbulos rojos, ok, todo esto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, yo creo que hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí, 99%. Entonces, glóbulos rojos, ¿sí? Y el 1% aquí, entonces, plaquetas y leucocitos. Perfecto. Bueno. Señores, voy a tomar la asistencia. Aquel que no tiene nombre y sobrenombre ausente, ¿sí? Bueno, voy a guardar ahora la asistencia. Ya saben las reglas. Por favor, también, Ivonne, a ver, ¿dónde está? Le voy a dar un tiempo. Ivonne Castro y Yuri Rodríguez. Señores, nombre es con mayúscula. El nombre de una persona, de un país, el sobrenombre es con mayúscula. ¿Sí? Tienen que amar sus nombres. Yo no quiero escribir mi nombre con minúscula. Hagan, por favor, con mayúscula, ¿sí? Entonces, tienen que amar sus nombres. Dentro de poco le van a decir doctor Ivonne, ¿eh? Doctor Yuri. Y no van a querer que le pongan con minúscula. Dale, vamos. Fue sos no, dice, bueno. Perfecto. Entonces vuelvan a entrar, coloquen su nombre en mayúscula y también, por favor, coloquen su nombre y sobrenombre. Vamos a ver aquí quién todavía no entró así como corresponde. Voy a guardar la asistencia ahora. Juan Vital. Y Yuri, escribe tu nombre en mayúscula. Ivonne Castro también. Amen sus nombres. Julia Victoria, por favor, sobrenombre. ¿Sí? Julia Victoria, sobrenombre. Julia Victoria, sobrenombre. ¿Ok? Porque yo le busco en la lista por sobrenombre. Yo voy a buscar, le voy a buscar por sobrenombre en la lista. Entonces, me es más fácil si ustedes colocan así mismo como está en el sistema. Si, así como está en el sistema, me es mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Ok? Pero pueden entrar con un nombre y un sobrenombre, no hay problema. ¿Ok? Entonces, Julia Victoria, voy a tener que eliminar porque no me está escuchando, creo yo. No sé, pero ahí para que uno va a ingresar. Muy bien. Eso, ahí. Mauro también, ahí. Mauro Román, pum, ya entró. Eso. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, a ver, señores, vamos aquí a los componentes celulares otra vez.
Fíjense que realmente de estos tres grupos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, la única que cumple una característica de una verdadera célula son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son verdaderas células, tienen toda la característica de una célula. Tienen su membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo, material genético. Tienen la característica de una verdadera célula. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa con los glóbulos rojos? ¿Qué pasa con las plaquetas? Y no tienen la característica de una verdadera célula. Y bueno, muchos tal vez se quedarán sorprendidos porque esta es su primera clase y no estuvieron todavía en bioquímica, pero yo sé que ustedes en bioquímica están dando sangre, ¿ok? Esto es de propósito justamente. Fíjense que histología, siempre después de la introducción se empieza con tejido epitelial, pero nosotros no. Nosotros primero arrancamos con tejido sanguíneo porque en bioquímica ustedes están hablando de tejido sanguíneo. Entonces, para que el estudio sea más fructífero, ¿ok? Sea más de provecho, entonces por eso lo acomodamos de esa forma, ¿sí? Si de por ahí a alguien le pareció extraño. Muy bien, entonces, ahora, fíjense que todas estas células, los tres grupos, se originan en la médula ósea. Los tres grupos se originan en la médula ósea. La médula ósea es un órgano que está bien distribuidas por nuestro cuerpo, ¿sí? Están bien distribuidas. Hay dos tipos de médula ósea. Hay médula ósea roja y hay médula ósea amarilla. La médula ósea roja se denomina así porque es la médula ósea activa, la que sí está formando células de la sangre, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, ¿sí? Y la amarilla se denomina así porque es la médula inactiva, que no está produciendo células de la sangre y fue invadida por tejido adiposo. Entonces, la médula ósea amarilla, como estaba en un estado inactivo ya, fue invadido por tejido adiposo. ¿Ok? La médula ósea amarilla, la inactiva, lo vamos a encontrar en los canales medulares de los huesos largos, ¿ok? En la diáfisis del húmero, del radio, del cúbito, en la diáfisis del fémur, ¿sí? Porque en la diáfisis está el canal medular. En ese canal medular hay médula ósea amarilla. Una médula ósea inactiva, invadida por tejido adiposo, no está produciendo células sanguíneas. Ahora, ¿y dónde está la médula ósea activa? ¿Dónde está la médula ósea roja? Está también en los huesos, ¿sí? Está también en los huesos, pero en los huesos esponjosos, en los huesos trabeculares, ¿ok? Hueso esponjoso, huesos trabeculares. Ejemplo, ¿dónde? Esternón, costilla, cresta ilíaca, cuerpos vertebrales, epífisis de los huesos largos, ¿ok? En esos lugares donde hay hueso esponjoso, allí hay médula ósea roja, ¿sí? Médula ósea amarilla, ¿dónde? Canal medular de los huesos largos, ¿ok? Así se llama esos canales, Fernanda, canal medular, ¿sí? No es lo mismo canal medular que canal espinal o conducto espinal, no, el conducto espinal es otra cosa, ¿sí? Bueno, lo que está en la columna, ahí me dice columna, lo que está en la columna es otra cosa, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la médula ósea roja, ¿sí? Todas estas, los leucocitos, plaquetas y eritrocitos, bueno, se originan allí. Y fíjense, primero hablemos de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en la médula ósea, ¿ok? Cuando se lo originan allí, ellas tienen toda la característica de una célula, ¿sí? Los glóbulos rojos.
dentro de la médula ósea tiene núcleo, tiene organelas, tiene toda la característica típica de una célula. Pero esta célula va evolucionando allí dentro de la médula ósea, ¿ok? Y antes de salir a la sangre, ¿ok? Por ese proceso evolutivo por la cual va pasando, ¿ok? Pierde esas organelas, ¿ok? Pierde todas sus organelas, ¿ok? Y cuando pierde todas esas organelas, allí en la médula ósea, ella consigue pasar a la sangre. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, los glóbulos rojos, sí, tenían toda la característica de una célula cuando estaban en la médula ósea. Pero antes de salir a la circulación, perdieron gran parte de sus componentes. O sea, perdió sus organelas. ¿Está bien? Ahora, las plaquetas. Las plaquetas, en realidad, tampoco son células. Las plaquetas son fragmentos de una célula gigante, una célula grande, una célula que está en la médula ósea y que se llama megacariocito. En la médula ósea hay una célula gigante, enorme, que se llama megacariocito. Ese megacariocito se va fragmentando de a poco, se va fragmentando, y ese fragmento da origen entonces a las plaquetas, ¿ok? Ahora, esos fragmentos pueden llevar consigo algunas organelas, ¿ok? O sea, las plaquetas pueden tener, ¿sí?, algunas organelas, como por ejemplo mitocondria, vesícula de transporte, ¿ok? Puede haber dentro de ellas, pero no núcleo, ¿ok? Las plaquetas no tienen núcleo. ¿Por qué? Porque son fragmentos, más bien son fragmentos, pedacitos, ¿cómo dicen pedacitos? Pedacillos de una supercélula, ¿ok? Y los leucocitos, sí, los leucocitos tienen toda la característica de una célula, eso ya lo dijimos. A ver, si se entendió. Imagínense que uno de los meninos aquí del grupo, aquí de la turma, que está aquí presente, estuvo enamorando recientemente, ¿sí? Estaba de novio, se dice novio, y bueno, la chica con la que estaba saliendo, ¿ok? Entonces dice ahora que está embarazada, está grávida, ¿sí? Está grávida. Entonces, bueno, el muchacho, el menino, cancela, dice. El menino está como un poco inseguro, como que, bueno, tiene sus dudas, ¿sí? Tiene sus dudas. ¿Por qué? Porque él empezó recién hace, a ver, de 6 semanas a enamorar con ella, y la chica le dice que está grávida de 3 meses. Y bueno, entonces como que no encajan los números. Entonces, él entonces, bueno, quiere saber qué sucede, ¿verdad? Bueno, entonces llega un momento dado, ¿sí? Él puede solicitar un test de ADN. Test de ADN. Ahora, hay varias formas de tomar las muestras, ¿sí? Hay varios lugares donde se puede tomar la muestra para hacer el test de ADN, y una de esas muestras puede ser la sangre. Ahora, les pregunto yo, ¿cuál de los componentes celulares utilizarían para tomar el material genético? ¿Utilizarían los glóbulos rojos, las plaquetas o los glóbulos blancos? ¿Cuál célula utilizarían? ¿Cuál célula utilizarían? Los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos son los que tienen toda la característica de una célula, tienen núcleo, tienen material genético. Los eritrocitos no tienen núcleo.
¿ok? Los eritrocitos que ya están circulando en sangre no tienen núcleo, no tienen material genético, ¿ok? Plaquetas mucho menos, ellos son fragmentos de una célula, ¿ok? Entonces, glóbulos blancos. ¿Se entendió? Espero que con esto se les quede ese concepto. Muy bien, ahora, estos leucocitos, nosotros lo clasificamos en dos grandes grupos, agranulocitos y granulocitos. Dos grandes grupos de leucocitos. Dentro de los granulocitos, vamos nosotros a encontrar vamos a encontrarle al basófilo, neutrófilo, eosinófilo. Y dentro del agranulocito vamos a encontrar al monocito y al linfocito. Bueno, ¿qué significa granulocito y agranulocito? ¿De dónde viene esta clasificación? Bueno, para empezar, quiero que entiendan que todas ellas, ¿sí? Todas, sin excepción, presentan gránulos. Todas presentan gránulos muy pequeños, diminutos, que son conocidas como gránulos inespecíficos. Gránulos inespecíficos. Todas ellas lo tienen. Esos gránulos pequeños, diminutos, inespecíficos, son visibles solamente con la microscopía electrónica, ¿sí? En una microscopía electrónica, entonces, nosotros podemos ver esos gránulos pequeños, inespecíficos, que aparecen en todas ellas. Ahora, hay un grupo de células que, además de esos gránulos pequeños, tienen otros gránulos que son más grandes y que son visibles en la macroscopía, ¿ok? Gránulos más grandes que contienen enzimas y son visibles a la microscopía. Entonces, de allí viene esa clasificación de granulocitos y agranulocitos. Granulocitos son aquellos que en la microscopía óptica se puede ver que presentan esos gránulos específicos, ¿sí? Y agranulocitos, entonces, en la microscopía óptica no se ven esos gránulos específicos. ¿Se entiende? A ver, supongamos entonces que aquí, fíjense, estamos viendo estas células, están viendo esos punchiños, ¿cómo dicen? Puntitos, sí, punchiños. Aquí. Puntitos aquí, varios puntitos. Bueno, estos son los gránulos, ¿sí? Que son visibles entonces en la microscopía óptica, que corresponden a los gránulos específicos. Esos gránulos específicos, de cierta manera, los hacen únicos a esta célula. ¿Por qué? Porque el contenido del gránulo específico del basófilo no es igual al contenido del gránulo específico del neutrófilo, ¿sí? Ahora, los gránulos específicos del neutrófilo no tienen el mismo contenido que el del eosinófilo, ¿sí? Entonces son gránulos específicos de cada tipo de célula, ¿ok? Bueno, ¿por qué se llama basófilo? ¿Por qué se llama neutrófilo? ¿Y por qué se llama eosinófilo? Esta denominación tiene que ver con la afinidad de estas células por los colorantes. El basófilo, sus gránulos, el contenido de sus gránulos que están allí en el citoplasma, tiene una alta afinidad por la hematoxilina, que es un colorante básico. ¿Se recuerdan? Hematoxilina, colorante básico, tiñe de color violeta, de color lila, ¿sí? Entonces, esta célula en realidad allí se presenta así, con este color. ¿Ok? Basófilo. Una afinidad muy alta por el colorante básico, ¿sí? Eosinófilo, ¿por qué se llama así? Porque el contenido de sus gránulos, ¿ok? Tiene una alta afinidad por la eosina. Entonces, ella se presenta en un color rosa fuerte, ¿ok? O un color casi rojizo. Entonces, de allí viene ese nombre, eosinófilo.
Y neutrófilo, ¿ok? Neutrófilo se llama así porque no tiene esa alta afinidad por el colorante ácido ni por el colorante básico. Se mantiene neutrófilo, ¿ok? ¿Se entendió hasta allí entonces de dónde vienen los nombres, las denominaciones para estas células, los granulocitos? Bueno, muy bien. Perfecto. Ya vamos a ir conociéndole después con relación a su función. Sí, eosinófilo tiene alta afinidad por la eosina. Aparece en un color rojo, rosa, rojizo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, aquí estuvimos viendo el componente de la sangre. Vamos a una definición muy importante que es el hematocrito. Estoy seguro que seguramente ya esto vieron en bioquímica, ¿sí? Ya seguramente vieron. Pero de igual manera lo vamos a definir aquí. El hematocrito es el volumen de células compactadas. Así, de sencillo. Hematocrito es el volumen de células compactadas, representadas especialmente por los eritrocitos. O sea, son los eritrocitos compactados en una muestra de sangre. ¿Sí? A ver, probablemente les parezca un poco complicado, pero hagámoslo más sencillo. ¿Sí? Aquí tenemos la muestra de sangre normal, ya centrifugada, y les digo que aquí el plasma le corresponde el componente líquido 55%. ¿Ok? El componente sólido, que está representado mayoritariamente por los glóbulos rojos, ¿cuánto por ciento le corresponde? ¿Cuánto por ciento? 45, aquí, muy bien, 45. Señores, esa proporción es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es una proporción, un porcentaje, esto, del componente sólido representado por los glóbulos rojos sobre el componente líquido. ¿Sí? Yo creo que así, mirando de esta manera, se entiende mejor. Hematocrito es una proporción, un porcentaje del componente sólido representado por eritrocitos que están compactados allí en la muestra de sangre, ¿ok? Una proporción con relación a la proporción del componente líquido. ¿Sí? Ese porcentaje aquí es el hematocrito. Y me van a preguntar, me van a decir, ¿y qué pasa con los glóbulos blancos? ¿Qué pasa con la plaqueta? Pasa que apenas alcanzan el 1%, ¿ok? O sea que ese componente sólido está mayormente representado por los glóbulos rojos, ¿sí? Podríamos decir que casi este 45%, está casi el total, corresponde a glóbulos rojos, ¿ok? Porque en una pequeña proporción nada más corresponde a las plaquetas y leucocitos. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, a ver, señores, aquí, el hematocrito, dejo una definición más clara. El hematocrito es el porcentaje que ocupa la fracción sólida representada por los eritrocitos de una muestra de sangre anticoagulada al separarse de su parte líquida. ¿Ok? Bueno. Ahora, ese valor, ese porcentaje, tiene rangos, o sea, un mínimo y un máximo, ¿está? Que difiere en sexo, ¿ok? También puede diferir en edad, ¿ok? Teniendo en cuenta solamente el sexo, fíjense que según nuestro libro de Ross, el hematocrito en el sexo masculino tiene un valor mínimo de 39 y un máximo de 50. O sea, el valor normal del hematocrito va entre 39 a 50. En la mujer, entre 35 a 45. Es un rango un poco menor, ¿sí? Muy bien. Ahora, ese hematocrito se puede alterar en algunas situaciones patológicas, ¿ok?
Y pongamos como ejemplo aquí a la anemia. Pero antes de ver esto, vamos a definir bien lo que es anemia. Anemia no es carencia de hierro, anemia no es carencia de glóbulos rojos, ¿ok? No. Anemia no es carencia o falta de sangre, no, ¿ok? ¿Cuál es la definición de anemia? La definición de anemia es disminución de la hemoglobina, ¿ok? Disminución de la hemoglobina, que puede ser porque falta hierro, puede ser porque hay pérdida de sangre, puede ser por falta de vitaminas, ¿se entiende? Anemia es, a ver, escriban, disminución de la hemoglobina por debajo de su valor normal, ¿sí? Ya vamos a conocer el valor normal de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, descenso de la hemoglobina por debajo de su valor normal, eso entonces es anemia. Ahora, sucede que esto casi siempre va acompañado de una disminución de los glóbulos rojos, ¿ok? Ahora, este evento, disminución de la hemoglobina, muchas veces va acompañado de una disminución del glóbulo rojo, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿qué pasa con la anemia? Fíjense, al haber entonces poco glóbulo rojo, aquí el hematocrito queda, fíjense, aquí el plasma queda 80%, un ejemplo, 80%. ¿Cuánto queda el hematocrito? ¿Cuánto queda el hematocrito entonces? Aquí queda 20. Pues el hematocrito que nos queda es 20. Es bajo, ¿verdad? Es bajo este hematocrito, ¿sí? Es bajo, ¿sí? Independientemente si es sexo masculino o femenino, fíjense, 20 es un valor bajo. Muy bien. A ver, ahora, en el caso de una policitemia, ¿sí? Policitemia significa que hay un aumento en la producción de glóbulos rojos. Aumento en la producción de glóbulos rojos. ¿Cuál podría ser el caso? Bueno, podría ser el caso en que, bueno, ustedes deciden irse a escalar el monte Everest, van para el monte Everest, ¿sí? No, deshidratación, policitemia, bueno, vamos, ya voy a explicar lo de la deshidratación, ¿sí? Aquí en la policitemia lo que tenemos es un aumento de la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, ¿sí? Imagínense que van a escalar el monte Everest. ¿Conocen el monte Everest? ¿Ya escucharon hablar alguna vez? O bueno, o podemos decir que se van de turismo o van de paseo por 2 semanas, 3 semanas a Machu Picchu, allá Perú, está a altura, o Bolivia, se van a Bolivia. Perfecto, ¿qué ocurre en ese lugar? ¿Ok? Ocurre que la presión atmosférica es menor a mayor altura, menor concentración de oxígeno, entonces hay poco oxígeno en nuestro organismo y para compensar eso, ¿ok? Eso es detectado por el riñón, ¿cómo dicen? Riñón, ¿sí? El riñón lo detecta y produce unas hormonas. El riñón produce hormonas. ¿Cuál? Eritropoyetina. Eritropoyetina, ¿ok? Sin H. ¿Alguien puede escribir? El riñón libera eritropoyetina. Y esa eritropoyetina pasa a la sangre, llega a la médula ósea roja y estimula a la médula ósea roja para que produzca más glóbulos rojos, ¿ok? Para que atrapen más oxígeno. Entonces, de esa manera se trata de compensar, ¿ok? Entonces, esa producción, ¿ok? Acelerada de glóbulos rojos, entonces hace que exista esta proporción. Plasma, aquí
35%. ¿Cuánto queda entonces el hematocrito? 65. ¿Sí? ¿Se entendió aquí en el caso de la policitemia? Lo que ocurrió fue una estimulación en la médula ósea roja, ¿ok? Por una hormona que fue liberada por el riñón, ¿sí? La eritropoyetina, estimuló a la médula ósea para que produzca más glóbulos rojos, ¿ok? De una manera más acelerada. Entonces, esto hizo que entonces aparezcan más glóbulos rojos en sangre y el hematocrito entonces esté aumentado, ¿sí? A ver, vamos a ver si yo sé que son inteligentes, pero vamos a probar la inteligencia de ustedes. Vamos a probar la inteligencia. Vamos a llamarlo esto muestra A. Vamos a llamarle esto B. Y a este vamos a llamarle C. ¿Ok? Perfecto. En un paciente que se encuentra deshidratado, pónganle que sea por dengue, ¿sí? Por dengue. ¿Cómo esperaríamos encontrar el hematocrito? ¿Cómo estaría el hematocrito de un paciente que está deshidratado porque presenta una infección por dengue? Ok, vamos a hacerlo de una manera más divertida. Vamos a lanzar una encuesta, ¿sí? Vamos a poner A, B y C. Ahí está, ¡pum! Ahí le lanzo la encuesta para que vayan respondiendo. Eso. Ahí, vamos a divertirnos. Marquen ahí sus opciones. Hasta ahora solamente 5 respondieron. Ah, ahora van respondiendo, ahora sí. Ya les va a aparecer una encuesta. A ver, respondan por favor, participen por favor. ¿No les aparece la encuesta? ¿No les aparece? No la encuesta, señores. Hay una, allí en la ventana les tiene que aparecer una encuesta. No me están escuchando. No me están escuchando. Voy a tener que apagar esta videoconferencia para que presten atención. Aparece. Ah, bueno. Sí. Hasta ahora, muy bien. Perfecto. Allí está. Vamos a publicar el resultado. 108 compañeros respondieron. Fíjense. Aquí tenemos, muy bien, aquí tenemos donde dice que 8 compañeros dicen que la respuesta es A. 8 compañeros dicen que la respuesta es A. 47 compañeros dicen que la respuesta es B. Y 54 compañeros dicen que la respuesta es C. Bueno, la respuesta correcta, señores, es C. ¿Ok? C. El paciente está deshidratado, tiene poca cantidad de líquido, poco plasma, entonces. Paciente está deshidratado, ¿ok? Paciente deshidratado tiene alto hematocrito, ¿ok? La sangre aparece muy concentrada. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ok? Paciente deshidratado, poco líquido, sangre muy concentrada, ¿ok? Entonces, aumento del hematocrito. Eso. Perfecto. Muy bien, señores. Hablemos ahora del plasma. ¿Sí? Muy bien. El plasma, ya mencionamos nosotros que es el espacio extracelular del tejido sanguíneo. Y es un espacio extracelular que se encuentra en un estado líquido de una coloración algo amarillenta. ¿Ok? ¿Sí? Algo amarillenta. Ahora, profesor, dice, ¿por qué la hemorragia? La pérdida de sangre, fíjense, el plasma es lo que se va perdiendo, ¿ok? Pero también ahí con el plasma se va perdiendo un poco de células, pero principalmente plasma. Plasma es lo que va extravasando entonces en los tejidos, ¿sí? Bueno, es por consumo de las plaquetas, Caroline. Lo que ocurre es
un consumo de las plaquetas por la vasodilatación. ¿Sí? Voy a explicarte más tarde lo que ocurre, ¿sí? ¿Por qué la hemorragia? Pero así, hablando mal y pronto, es porque ocurre una vasodilatación, hay plaquetas que se adhieren allí, hay consumo de plaquetas y de igual manera, ¿ok? Hay extravasación de sangre, disminución de plaqueta, entonces hemorragia. Bueno, el plasma es el material extracelular líquido, amarillento, que de cierta manera es la que le imparte propiedades líquidas a la sangre. Esa fluidez de la sangre es por el plasma. ¿Okay? El plasma está compuesto principalmente por agua. 90% del plasma es agua, 9% corresponde a proteínas y 1% del plasma corresponde a otros componentes como sales inorgánicas, iones, nutrientes, gases, compuestos nitrogenados, hormonas, metabolitos. ¿Ok? El plasma es principalmente agua. ¿Ok? 9% es proteína y 1% los demás componentes que también son importantes, pero están en una menor cantidad, en una menor proporción. ¿Ok? Ahora, fíjense que ese plasma, o sea, ustedes van a escuchar el término suero, ¿sí? Ustedes van a escuchar el término suero, ¿sí? Suero. Y quiero dejar en claro que plasma no es igual a suero. Plasma no es igual a suero. ¿Por qué? ¿De dónde viene el suero? ¿De dónde viene el suero? El suero viene del plasma, sí, pero no es igual. El suero viene del plasma, pero no es igual. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos nosotros el plasma, aquí tenemos plasma con todos sus componentes, y a este plasma le retiramos los factores de coagulación, proteínas que contribuyen con la coagulación, retiramos del plasma y nos queda como resultado el suero, ¿sí? Entonces, el suero es el plasma a quien le quitamos los factores de coagulación, ¿sí? Plasma que carece de factores de coagulación da como resultado el suero, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Plasma y suero no son iguales, pero el suero deriva del plasma porque le quitamos los factores de coagulación a ese plasma. ¿Ok? Bueno, señores, vamos a hacer un receso de 5 minutos y luego vamos a continuar. Sí, 5 minutos nada más para que puedan tomar agua. Ok, un caramelo, una bala. Eliane, vamos a demostrar. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, por aquí todo ok con la conexión, aquí todo normal, todo fluye bien. No sé qué tal por el otro lado, que no sé para ustedes qué tal. Pero bueno, de por ahí, no, tiene que estar bien, tiene que estar bien. Ya les dije que ya hice algo al respecto y bueno, entonces, no, la eritropoyetina es una hormona, bueno, la eritropoyetina es una hormona que lo libera, o sea, que el riñón lo libera, ¿sí? Cuando hay una disminución de oxígeno, una hipoxia. Cuando hay hipoxia, el riñón libera eritropoyetina, ¿ok? Que comienza a circular por la sangre y estimula la médula ósea, ¿ok? Solamente se lo libera cuando se lo necesita, ¿ok? Me dice William, me dice Gualania, me dice que está un poco lento, más todo cierto, me dice. Bueno, 5 minutos más rápido, dice.
Bueno, continuemos entonces, señores. Vamos a hablar de los componentes del plasma, ¿ok? No vamos a hablar del agua, ¿sí? Porque seguramente que las características del agua ustedes ya lo conocen, ya lo manejan. No vamos a hablar del agua, pero sí vamos a comenzar hablando ya de las proteínas, ¿ok? Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas que vamos a encontrar en el plasma, fíjense que son las siguientes: albúmina, globulinas, proteínas de la coagulación, también proteínas del complemento y lipoproteínas. Las más representativas, las más importantes son las tres primeras, ¿ok? Las tres primeras: albúmina, globulina y proteínas de la coagulación. Son las más importantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las más abundantes. ¿Ok? Fíjense aquí que las albúminas representan 55%, globulina 38%, factores de coagulación, el fibrinógeno 7%. Aquí de hecho ya casi suma 100, si no me equivoco, casi 100%. Bueno, entonces aproximadamente 55, aproximadamente 38, aproximadamente 7%, da por ahí entre 98 y 99% en total, y el resto corresponde a esto: proteínas de complemento y lipoproteínas, que están en menor cantidad, pero que también son importantes, ¿sí? Ahora, entre estas tres, otra vez, la más importante es la albúmina. La más representativa y la más importante aquí, ¿ok? Es la albúmina, ¿ok? Bueno, ahora, hablemos de las funciones de estas proteínas. Vamos primero con la albúmina. La albúmina, ¿sí? Es una proteína que se produce en el hígado. El hígado lo produce y luego, o sea, el hígado lo fabrica, o sea, lo sintetiza y lo libera después a la sangre. ¿Para qué sirve esta proteína? Ella determina la presión oncótica. El término onco viene de proteínas, ¿ok? El término onco viene de proteínas. Y de hecho estamos hablando de una presión que depende de esas proteínas, ¿ok? Presión oncótica es una presión que depende de proteínas. También se lo conoce como presión coloidosmótica, que es lo mismo. Presión oncótica o presión coloidosmótica, de cierta manera, es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve esta proteína? Y bueno, veamos lo siguiente. Aquí estamos viendo un vaso sanguíneo. Pónganle ustedes que es un capilar. Ahí está. Pablo Picasso. Muy bien. Un vaso sanguíneo. Allí por donde va transcurriendo sangre. Va pasando la sangre. ¿Ok? Vamos a quitar los componentes celulares de la sangre. Vamos a dejar solamente las proteínas. Vamos a dejar solamente las albúminas. Ahí. Esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Cada una de estas boliñas amarillas, corresponden a la albúmina. ¿Okay? Cada una de ellas corresponde a la albúmina. Y bueno, estas proteínas aquí generan, o de hecho tienen una carga negativa. Cada una de ellas tiene una carga negativa. ¿Ok? ¿Se recuerdan de eso? Las proteínas tienen carga negativa. Ya les había dicho en la clase pasada. ¿Sí? Estas cargas negativas, ¿qué hacen? Atraen iones, como cuál: sodio. Ahí está, atraen al sodio. Ahí está, sodio es atraído, el sodio es atraído, el sodio es atraído, y detrás del sodio, fíjense, viene como un perro fiel el agua. Ahí está. Ok, detrás del sodio siempre va el agua. Esto es efecto de ósmosis. Se van a hablar después de ósmosis, donde el agua se desplaza a través de una membrana semipermeable,
¿ok? De un lugar de baja concentración de solutos a un lugar donde hay mayor concentración de solutos. En fin, el agua le sigue al sodio. Así de sencillo, para que entiendan, el agua le sigue al sodio. Donde va el sodio, va el agua, ¿ok? Y esto podemos explicarlo sencillamente. Fíjense, ¿qué ocurre cuando toman agua de mar? Agüinha de praia. A ver, agua de mar. ¿Qué sucede? ¿Hidrata o deshidrata? Y yo sé que todo el mundo sabe la respuesta y van a responder bien, deshidrata. ¿Ok? No se puede tomar agua de mar, no se puede tomar agua de mar porque es agua salada, agua que tiene sodio. Y la cantidad de sodio del agua de mar es mayor a la cantidad de sodio que nosotros tenemos en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El agua que tomamos y que pasa después al intestino, al estómago, al intestino, ¿sí? El agua allí dentro tiene mucha sal. Y en vez de irse el agua hacia nuestras células, pasa lo contrario. El agua de nuestras células, el agua de nuestra sangre, va hacia el intestino. ¿Me entienden? Y esto entonces ocasiona en realidad una diarrea tremenda, una diarrea acuosa, ¿sí? Porque esa agua salada que está yendo allá al intestino, en vez de irse el agua para las células, pasa lo contrario. El agua de las células y de nuestra sangre están yendo para el intestino, ¿sí? Porque allí hay mayor cantidad de sal en ese momento. ¿Me entienden? El agua le sigue al sodio. Bueno, entonces, fíjense, esas proteínas, aquí la albúmina, ¿sí? Esas proteínas, la albúmina con carga negativa, de cierta manera atraen entonces iones de carga positiva, ¿ok? Y con esto arrastran el agua. La presión negativa funciona como una aspiradora, ¿sí? No sé, aspiradora en portugués es lo mismo. Aspira, atrae, ¿ok? La presión negativa atrae. Entonces eso hace la albúmina, atrae al agua, ¿sí? Bueno, ahí está, presión coloidosmótica entonces, allí está. Pero no solamente existe esta presión allí en el vaso sanguíneo, porque si solamente existe esto, es malo. ¿Ok? Si solamente esto existe, sería malo. ¿Por qué malo? Porque si solamente se atrae agua, esto haría que entonces los vasos sanguíneos se dilaten demasiado o tal vez revienten por cargarse con mucha agua, ¿ok? La sangre quedaría muy diluida. Entonces, no solamente existe esta presión, sino existe también otra más que sirve para mantener esto en equilibrio. ¿Ok? Aquí está la presión hidrostática. La presión hidrostática depende netamente del agua. Cuando hay mucha agua allí dentro, ¿ok? Del vaso sanguíneo, ¿ok? En el plasma hay mucha agua, entonces el agua van chocando entre ellas y demás, chocando por las paredes y consiguen salir para afuera. ¿Ok? Entonces, así como entra agua por efectos de las proteínas, de la presión coloidosmótica, el agua también sale, ¿ok? Sale justamente por el efecto de las propias moléculas del agua, una presión hidrostática. Y esto se mantiene en equilibrio, ¿ok? Esto se mantiene en equilibrio. Gracias a esto es lo que mantenemos unos 6 litros de sangre en promedio, ¿sí? 5 litros de sangre en promedio es lo que mantenemos gracias entonces a estas presiones. ¿Se entiende? Por eso no es un valor muy bajo, no es 2, tampoco es 8, ¿ok? Se mantiene allí en un promedio de 6 gracias a este equilibrio que ocurre de las presiones que dependen de la proteína coloidosmótica, principalmente por la albúmina y por la presión hidrostática. Ahora, en situaciones patológicas, en algunas enfermedades, entonces hay alteración de estas presiones y bueno, se manifiestan. Podemos poner un ejemplo. Imagínense un hígado enfermo. Esta puede ser porque era un estudiante de medicina, callacero, y bueno, presentó esteatosis hepática, luego una cirrosis. Bueno, no, bueno, un ejemplo nada más, no se enojen, también. Bueno, podemos poner otro caso, no hay problema. Imagínense no sé, una hepatitis viral, ¿ok?
una hepatitis viral por el virus de hepatitis C, ¿ok? Que después lleva entonces a evoluciona a una patología crónica del hígado, puede evolucionar a una cirrosis, puede evolucionar a un cáncer de hígado, en fin, hígado enfermo, ¿ok? Hígado enfermo. Hígado enfermo, ¿será que va a poder producir buena cantidad de proteínas y de albúmina? No, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hígado enfermo, aquí está. Fíjense, ¿qué pasó en este vaso sanguíneo? Hay menor cantidad de albúminas, ¿ok? Hay menor cantidad de albúmina. Con esto, entonces, esa presión coloidosmótica se hace menor, ¿ok? Hay pocas cargas negativas, entonces son pocos sodios los atraídos a este lugar, ¿ok? Pocos sodios son los atraídos. Y bueno, entonces el agua, la presión hidrostática, va a superar por mucho a la presión coloidosmótica. Hay un desequilibrio, ¿ok? Y esto hace entonces que el paciente o la persona presente edemas. Ahí, ahí está. ¿Por qué? Porque el agua está saliendo para afuera. El agua está saliendo para afuera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entonces hay sodio, hay sodio aquí, llegan a los vasos sanguíneos, hay sodio aquí, por ejemplo, hay sodio. Y bueno, hay algunos sodios que no consiguen unirse a proteínas porque ya no hay tantas proteínas. Hay sodios que quedan libres, hay iones sodios que quedan libres. Y el ion sodio busca a su carga negativa, busca a su signo opuesto. Entonces sodio no encuentra aquí dentro del vaso sanguíneo, en la sangre, su signo opuesto, carga negativa, entonces sale, ¿ok? Sale para afuera en busca de una carga negativa. Y con esto arrastra el agua, ¿ok? El agua también sale, ¿ok? El agua también comienza a salir, ¿ok? Se potencia así la presión hidrostática, ¿ok? Y ocasiona esto. Ahí está, edemas. Esto es un edema de miembro inferior, ¿ok? Edema, hinchazo. Hinchazo, dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, esto pueden deberse por varias otras causas, ¿sí? Puede deberse por patologías cardíacas, puede ser por patologías renales, pero donde el principio físico es lo mismo, ¿ok? La patología renal también causa esto. A ver, entonces, a ver, déjeme ahí, voy a borrar todo esto. En una patología renal, en el riñón, por ejemplo, el riñón no filtra proteínas. El riñón filtra la sangre, sí, pero no las proteínas y las células, ¿ok? Filtra el plasma, quita los productos desechos, pero no las proteínas. Las proteínas se mantienen. Pero un riñón enfermo, en un riñón enfermo, esas proteínas se eliminan, ¿ok? Ocurre lo mismo. Un riñón enfermo podría ocasionar esto, ¿ok? Entonces, el mismo principio, ¡pum!, pasa también, ¿ok? Síndrome nefrótico, nefrítico, ustedes van a ver también. Y bueno, entonces eso. ¿Se entiende entonces la importancia de la albúmina? ¿Sí? Tiene que ver entonces con la presión oncótica, una presión negativa, ¿sí? Que arrastra el agua, mantiene el volumen de sangre en el promedio, porque está en equilibrio con la presión hidrostática. Bueno, después, siguiente, proteína, globulina. La globulina se denominan así porque son proteínas que aparecen enrolladas, enjoladas y parecen un globo, ¿está? Bueno, las proteínas pueden ser proteínas filamentosas, alargadas, o proteínas enroladas, enjoladas, ¿ok? Proteínas globulares. Y bueno, proteínas globulares. Ellas pueden ser aquí de tipo alfa, beta o gamma. ¿Okay? Globulinas alfa, beta y gamma. Las alfa y beta son producidas por el hígado y sirven para transporte, para transportar.
moléculas en la sangre. Y las gamas son producidas por células plasmáticas, ¿ok? Células plasmáticas producen entonces proteínas globulares tipo gamma, que son conocidas como anticuerpos. Anticuerpos o también conocidas como inmunoglobulinas. ¿Ok? Bueno, a ver. Ahí está. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Son proteínas globulares. Ahí está. Así es una inmunoglobulina, así es un anticuerpo. ¿Ok? Bueno, ahora, esquemáticamente, para poder estudiarlo mejor, nosotros muchas veces a las inmunoglobulinas lo dibujamos así, como una Y, como dicen, Y, lo dibujamos como un Y, simplemente para una forma esquemática. Y, no sé si es lo mismo, pero bueno. Ahora, fíjense, estos son los tipos de inmunoglobulinas que presentamos en nuestro organismo. Inmunoglobulina tipo A, tipo D, tipo E, tipo G y tipo M. Ojo, no siguen el orden del abecedario. No existe inmunoglobulina B de Brasil. No hay inmunoglobulina C de Cavaliño. ¿Ok? No hay inmunoglobulina P de Pocotó. No, no. ¿Ok? No sigue el orden del abecedario. ¿Sí? Esto tiene, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se llama A? ¿Por qué se llama D, E, G y M? Se llaman así por el tipo de cadena que los conforman, perdón, tipo de cadena que lo conforman, que son denominados con letras griegas, ¿ok? La inmunoglobulina A tiene cadenas alfa, ¿ok? Cadena polipeptídica de tipo alfa. El inmunoglobulina D tiene cadenas polipeptídicas del tipo delta. Inmunoglobulina E tiene cadenas polipeptídicas del tipo epsilon. Inmunoglobulina G tiene cadenas polipeptídicas del tipo gamma. Inmunoglobulina M se llama así porque tiene cadenas polipeptídicas del tipo mu. ¿Ok? Entonces, de allí vienen esos nombres. ¿Ok? No existe el tipo B, P, X, ¿ok? Z, no. ¿Ven? Son estos 5 tipos. Al menos los conocidos hasta ahora, ¿verdad? Ahora después, en el 2050 se descubre una inmunoglobulina X y después ustedes me vienen a reclamar, bueno, eso ya no sirve, porque hasta ahora son estas, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿para qué sirven? Bueno, las inmunoglobulinas o anticuerpos potencian el sistema inmunológico, ¿ok? Ellos funcionan como un GPS, ¿ok? Imagínense, entonces, un microorganismo que ingresa a nuestro cuerpo, una bacteria o un virus, ¿ok? Ingresa a nuestro cuerpo y, bueno, están allí camufladas, están allí multiplicándose. Nuestro sistema inmunológico no lo detectó, ¿ok? No lo detectó porque son muy pequeñas y, bueno, estaban en pequeñas cantidades recién. Entonces, ocasionan alguna enfermedad, aparecen los signos y síntomas de esa enfermedad, porque ya están muchos, se multiplicaron bastante, y al estar ya en una buena cantidad, entonces allí sí el sistema inmunológico comienza a reaccionar. Pero bueno, ¿qué ocurre? Se producen estos anticuerpos. Y estos anticuerpos sirven para reconocer a ese microorganismo, fíjense, o a ese agente invasor, se unen a sus paredes, ¿ok? Se unen a sus paredes y con esto las células lo pueden identificar más pronto, más rápido a esos patógenos, ¿ok? Entonces, estos microorganismos marcados con los anticuerpos están destinados a morir. ¿Okay? Donde sea que vaya esa bacteria, donde sea que vaya ese virus, ¿ok? Que está marcado con anticuerpos, va a morir. ¿Por qué? Porque ya tiene un anticuerpo anexado a ella, que funciona como un GPS. ¿Se entiende? Entonces no importa que se esconda, no importa dónde vaya. Al estar marcado por los anticuerpos, entonces van a ser destruidos. ¿Se entendió? Bueno, entonces
así funcionan los anticuerpos. Vamos a hablar mejor después de ellos, pero de manera general, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿se recuerdan que habíamos hablado nosotros de suero y plasma? ¿Sí? Bueno, entonces al plasma nosotros le quitamos los factores de coagulación, aquellas proteínas que hace que la sangre coagule, por ejemplo. Entonces lo retiramos y dejamos otras proteínas, sí, como estas. ¿Ok? El suero sí puede contener inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Se entiende? Del plasma lo que quitamos fue, entonces, factores de coagulación. Los anticuerpos dejamos. Y ese suero, resultado del plasma, sin factores de coagulación, y que contiene inmunoglobulinas, eso funciona como antídoto, ¿ok? Así tenemos suero anti-ofídico, suero antiescorpiónico, suero antisuegra, bueno, no, mentira, suero antidiftérico, suero antirrábico, suero antitetánico. ¿Se entiende? Entonces, allí está. Después, vamos a hablar de las hemoglobinas. Las hemoglobinas, sí, fíjense qué legado dice, masa demais. En Brasil hay un instituto en San Paulo que trabaja bastante con esto, creo que es el Butantan, si no me equivoco, pero, ok, trabaja bastante con esto. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se hace? Esto, por ejemplo, este suero, por ejemplo, eh, antes de todo lo que existe ahora, porque ahora todo es por clonación, que ahora se clonan las células, porque las células humanas, y se hace que esas células humanas produzcan estos anticuerpos después. Pero antes, ¿cómo se hacían? Hasta ahora, de hecho, existe. Por ejemplo, para el suero antiofídico, el veneno de la serpiente se aplica en un animal muy grande, de grande porte, como por ejemplo un caballo, un cabalino, un pocotó, ¿ok? Se le pone el veneno a la serpiente, una dosis que no le va a llegar a matar a ese animal, ¿ok? Pero sí va a despertar su sistema inmunológico, donde pasado unos días, ese animal va a generar anticuerpos contra ese veneno, ¿sí? Y después, ¿qué se hace? Se toma la muestra de sangre del animal, ¿ok? Separamos el componente celular y el plasma, ya tenemos el plasma, luego quitamos los factores de coagulación y nos queda el suero donde están los anticuerpos contra el veneno de las serpientes, ¿ok? Bueno, entonces eso usamos como antídoto después, ¿ok? Muy bien. Hemoglobinas. Hemoglobinas. Las hemoglobinas son también proteínas globulares. Y sí, son usadas en humanos, me dice. Sí, es usado en humanos. Los sueros antiofídicos que teníamos eran elaborados por animales de gran porte. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí, hemoglobina, una proteína globular también, conformada por 4 cadenas polipeptídicas. Tenemos aquí dos cadenas alfa, fíjense, hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Es una cadena, o sea, la hemoglobina es una proteína globular conformada por 4 cadenas polipeptídicas. ¿Ok? Ahí está. Es un tetrámero. Entonces, 2 son alfa y 2 son betas. Cada una de estas cadenas polipeptídicas tienen en su centro un grupo hemo que tiene en su centro un ion hierro en su estado ferroso. ¿Okay? Y ese hierro que está allí es el que va a atrapar entonces al oxígeno que va a ser transportado. ¿Okay? ¿Sí? Eso. Muy bien. Ahora, fijémonos aquí. Un glóbulo rojo, aguárdeme, todavía no cambió. Voy a actualizar un rato mi plataforma, aguárdeme ahí.